podemos contemplar la presencia de Dios a través de esta linda oportunidad que tenemos, y tenemos que aprovechar todo, agradecer a Dios cuánto es tan grato a Dios por esta linda mañana, el regalo de Dios para con nosotros es realmente incontable. La Biblia dice que grande es el Señor y su obra. Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Quiero que abran su Biblia en esta hermosa mañana en el libro de los Salmos, en el número 118, libro de los Salmos 118, el verso número 24. Coloquémonos en pie, sobre nuestros pies, para que podamos reverenciar en la lectura de la palabra de Dios, y luego estaremos ocupando nuestro asiento para juntos poder meditar y deleitar de esta palabra que vamos a leer en esta mañana. Cuando tú me encuentres, digan amén. Amén. En el verso número 23 y verso número 24, la mayoría de vosotros contiene la Reina Valera, y yo tengo aquí otra versión, y quiero que lean juntos conmigo. No hay diferencia, nada más algunas palabras que son distintas, pero todos tienen un solo significado. En el verso 23 dice: esto es la obra del Señor y es maravilloso verlos. Verso 24: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Quiero que todos juntos lean el texto donde dice, Reina Valera dice: este es el día que hizo Jehová. Todos juntos: este es. Bueno, más una vez: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Tomen su asiento, hermanos, en el nombre de Jesús. Apreciados hermanos, esta mañana, al despertarme y cuando abrí mis ojos y vi que todo estaba en orden en casa, en mi vida, en mi salud, yo entendí algo muy interesante, y Dios me llevó en el texto mientras estaba caminando sobre mi casa, dentro de mi casa, mejor dicho. Me visita el Señor a través de un lindo pensamiento que yo quiero que me miren aquí para que puedan entender. Cuando miramos en la Biblia Sagrada encontramos un texto muy interesante que el salmista nos ha dejado para que podamos nosotros reflexionar sobre encima de esta palabra. Este es el día que hizo el Señor. Lo que quiero hacerle entender a todos que en la vida del ser humano muchas veces nosotros tenemos días bastante complicados. No existe un día que sea día que no hizo el Señor. La Biblia dice que el Señor llamó la luz día y la oscuridad tinieblas noche. Cuando nos levantamos de nuestra cama, no existe un día que el Señor hizo un día corrompido, un día mal gusto, un día de fracaso, un día de repente que el Señor dijo: este será el día más difícil de la tierra, o el más difícil en la vida de la creación que el Señor hizo. No, todo el día es el día que el Señor hizo. El mensaje de esta mañana, el sermón que preparo esta mañana, es preparar mi vida, mi corazón. Al despertarme de mi cama, prepararme para un día diferente. Tanto lunes, tanto martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, al inicio de la semana que sería hoy. Todos los días son días que hizo el Señor. La diferencia es que cuando me levanto en la mañana, yo tengo que fijar y centrar mi mente en una dirección correcta. Al despertarme de mi cama, yo tengo que
direccionar mi corazón, mi mente, y tengo que despertarme con una actitud positiva. Muchas veces nos despertamos gastado, cansado, desalentado, desanimado, y antes de levantar, de repente, antes de abrir la puerta de mi casa, muchas veces me visita el desaliento, el cansancio, el desánimo, y yo empiezo a ser negativo y digo: hoy no pienso en trabajar. Ya comienzo a derrotar al inicio del día. Hoy no quiero tratar con nadie. Hoy no me siento bien. Hoy es el peor día de mi vida. Nosotros pensamos que el día que hizo el Señor es el día de mi cumple. Muchas veces pensamos que el día que hizo el Señor es el día que yo entré en una empresa a trabajar. Muchas veces pienso que el día que el Señor hizo es aquel día que tuve el privilegio de formarme de repente en un estudio, en una carrera que yo siempre soñé de formarme. Pienso muchas veces que el día que hizo el Señor es el día de la boda, o el día del 15 de un adolescente, de un joven. Muchas veces pienso que aquel día que hizo el Señor fue el día que yo compré mi coche, mi auto, mi camioneta. Hay veces que yo tengo pensamientos: ¿qué día será que hizo el Señor? Lo que quiero explicarle que nosotros tenemos que prepararnos para que todos los días podamos, escuchen lo que dice el texto. Dice: este es el día que hizo el Señor. Este día fue el Señor hizo. Nadie hizo el día a no ser el Señor. El día que hizo el Señor, uno tiene que imaginar la expresión en el verso 24 donde dice: nos gozaremos y alegraremos en él. Yo tengo que entender que el ayer ya es una vida que se fue y nunca volverá. El día de mañana será la consecuencia del día de hoy, una historia que no me pertenece. Cuando miramos muchas veces, el día se torna difícil porque yo le veo difícil. El día muchas veces se torna complicado porque yo al despertarme ya compliqué mi visión. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver día bueno, reprende su lengua del mal y su labio no hable engaños. Entonces yo tengo la autoridad en mí. Si yo quiero ver la cosa, el día bueno, yo tengo que refrenar mi lengua, no tengo que ser negativo. Yo tengo que despertarme con una expectativa, decir: no, este es el día que el Señor me regaló. Estoy vivo, estoy sano, será el mejor día de mi vida. Este es el día donde voy a gozarme en la presencia de mi Dios. Trabajaré con una actitud. Hay veces amanecemos muy desalentados, desgastados. Yo ya tengo experiencia. Hay días que realmente soy muy productivo, porque no es que el día me ayudó, no, yo le ayudé al día. Yo vi las cosas diferentes, me desperté y empecé a animarme, empecé a levantarme, a decir: no, hoy voy a reformar en la iglesia, hoy yo voy a colocar en aquel lugar tal cosa, y yo voy a hacer tal cosa. Y el Señor dice: amén, porque Dios no es un Dios negativo. Dios no quiere que nosotros nos levantemos como un derrotado. Dios no quiere que tú te levantes pensando: ¿será que hoy voy a trabajar? ¿Será que hoy el venta va a ser? Ay, hoy no me voy porque veo que no va a haber nada. No. El día que el Señor hizo es el día más maravilloso. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El Señor es de ayer, hoy y por siempre. Su poder nunca ha menguado. Su gloria nunca ha menguado. Su victoria es tu victoria. Lo que Dios preparó para ti son cosas grandes, pero el problema está que yo tengo que ver el día como un día que Dios me hizo para triunfar, para seguir adelante. Escuchen,
¿Dónde están los errores? Cuidado cuando al despertar, ¿cómo voy a ver el día? Cuidado con esto. Si cometemos el error de quedarnos con estos pensamientos, estará preparando para tener un mal día. Muchas veces algunos se despiertan y dice: estoy mal. Estoy sintiendo que el día va a ser pésimo. Estoy sintiendo que este día será el peor día de mi vida. Hasta los perros de la calle me están odiando. Esto es una imaginación que todos tenemos. ¿Sabe, hermano querido? Muchas veces nosotros utilizamos nuestra fe, porque la fe es la convicción. Muchas veces nos despertamos con una convicción, con una dirección equivocada. Tenemos que procurar ser una persona positiva y profetizar que este es el día que el Señor hizo. Este es el día donde yo me gozaré del día, porque el día es largo. Durante este día yo voy a producir a la medida de mi capacidad. Si yo siento que estoy desanimado, la Biblia dice: ten buen ánimo, yo soy, no temas, dice el Señor. Cuando yo estoy débil, dice la Biblia, el apóstol Pablo, cuando estoy débil tengo la autoridad de decir que estoy fuerte. Levante la mano y diga: este es el día que hizo el Señor. Más una vez, este es el día que hizo el Señor. Ahora, hermanos, el día que el Señor hizo es un día, realmente un día espléndido. Cuando yo miro en la Biblia, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 23, dice la Biblia: nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Yo tengo que entender que cada mañana, cada día, cada segundo de mi vida, Dios tiene una bendición para mí. Yo tengo que ver las cosas diferentes. El problema no es el día, el problema es cómo manejar el día. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Hay veces uno al abrir la puerta ya ve cosas que no debe ver. Usted vio porque quiso, nadie le mandó a mirar. Muchas veces al despertar, cualquier cosa uno se despierta malhumorado, y el que estaba, el esposo, la esposa o los hijos, ya comienza a traer una turbulencia en su casa. Todo, ya empezamos a plaguear, ya empezamos a ver que el plato está en el suelo, ya empezamos a ver que ensuciamos donde la mamá de repente limpió, y empezamos a llamar las angustias de nuestra casa. Ya empezamos, antes de tomar el mate, usted ya maltrató a toda la familia de la casa. Abriste la puerta a mal día. ¿Será que este es el Señor hizo este día? No, yo estoy convirtiendo el día del Señor en mi día. En el nombre de Jesús, levante la mano y diga: convertiré el día en el día del Señor. Yo no voy a poder hacer esto, porque esto es una bendición. Ahora, es increíble lo que quiero explicarle. Yo tengo que prepararme. Esto es interesante lo que esta mañana el Señor me está visitando. Yo soy un hombre muy positivo. Yo no me despierto pensando: hoy voy a ser derrotado. No pienso, nunca me levanté diciendo: hoy no voy a salir de la cama porque parece que voy a morir. No voy a estar muerto. Usted está trayendo en ti eso, y eso es lo que Dios quiere. Muchas veces el niño se despierta y le dice: hoy no me voy a la escuela porque hoy el examen y veo que lo voy a poder hacer. No, ya se derrotó el hombre. Y esto no es el agrado de Dios. Este es el día que hizo el Señor. Y la Biblia dice: nos gozaremos. Diga conmigo: nos gozaremos. Más fuerte: nos gozaremos. Entonces, esta palabra es plural: nos gozaremos. Nosotros tenemos que ser positivos. Uno tiene que contagiar a los demás. Alguien tiene que ser positivo. En la casa nos gozaremos, o tenemos que gozar de este día.
Tenemos que alegrarnos este día. Pastor, yo no tengo el porqué. Mira tu casa. Dios te dio, usted vivió años en alquiler. Mira tu coche, tu vehículo, mira lo que tenés, mira tus hijos todo grande. Llegó un momento, había momentos que tú te desesperabas porque tenía que pagar eso, tenía que pagar aquello, no tenía una bicicleta poder para andar encima. Y hoy Dios te dio todo, pero tú no ves que el día que el Señor hace es todos los días. No existe un día especial. Yo hago del día especial. No existe un día victorioso. Yo hago de mi día victorioso. No existe en la agenda de Dios un día que el Señor dice, hoy es el día 24 de noviembre, domingo, las 10:05 de la mañana, agendé para que Esteban pase riéndose. Este es el día que hizo el Señor. Quiero que mire a tu hermano y dígale, tenés que mirar que cada día es del Señor. Dígale a tu hermano, todos los días hizo el Señor. Será un día estupendo, algo muy bueno que sucederá en tu vida. Dios tiene favor en tu futuro. Dios preparó algo especial para ti, oportunidades. Tenemos que ver de relacionarnos con el día, mirando un día victorioso. Quiero que escuchen cómo prepararnos para el día victorioso. Éxodo 14, 13 y 14. Quiero que miren el texto. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Digan conmigo, no temáis. Está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Entonces, interesante es que yo tengo que prepararme, no debo temer, debo estar firme, debo mirar las cosas. Dice, no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. No está diciendo mañana, sino que hay victoria para el día de hoy, hay gloria para el día de hoy. Hay prosperidad para el día de hoy, digan amén. Hay sanidad para el día de hoy. Para el día de hoy, aleluya, hay alegría para tu casa. Levanta tu mano y reciba. Para el día de hoy hay gozo en tu casa. Para el día de hoy, Dios ya preparó las bendiciones para ti. Para el día de hoy, hoy será un día donde novedades llegarán en tu casa. Día de buenas nuevas. Aleluya, día de gloria, día de gracia, día de lleno del Espíritu Santo, día de victoria. Digan amén. Yo tengo que preparar mi corazón. Está firme, levantado con ánimo. No temáis a lo que no piense, no proyecte. Entrega en las manos de Dios todos los días. Cuando te despiertas y tu cuerpo te da un señal, tu cuerpo te dice, no te levantes, tú no estás bien. Usted va a decir en el nombre de Jesús, hoy será el día más fuerte de mi vida. Me voy a levantar, voy a ser una mujer productiva, voy a ser un hombre productivo. Será el mayor venta de hoy que ayer. Tenemos que levantar y llamar la bendición. Levanta la mano porque tú tienes autoridad y profetiza sobre tu vida las bendiciones de Dios. Ahora, Moisés dijo al pueblo, está firme, porque el Señor dice, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy. Tenemos que aprender a vivir cada segundo, cada momento. Yo hay veces, hermano, le digo a ustedes que enfrento días difíciles, días problemáticos, pero cuando nació el problema, la solución ya había nacido hace años. La solución ya era mayor de edad y el problema recién estaba gateando. Tenemos que entender que cuando vino la enfermedad, el doctor ya estaba en pie para sanarnos, para bendecirnos. Cuando la puerta se cerró es porque Dios ya tenía la llave en su mano y Él te dice esta mañana, te abriré la puerta y tú entrarás. Eso es lo que Dios quiere. Mañana, el día de hoy, cuando salga por aquella puerta,
Diga: de aquí en adelante yo veré el día como el día que hizo el Señor para que yo pueda prosperar, producir y bendecir. ¿Sabe, hermano? El problema no es el lugar. El lugar no es el problema soy yo. No es el lugar que me va a dar éxito. Yo soy el éxito del lugar. Yo tengo que entender que Dios puso en mí la capacidad y yo puedo abrigar en mi corazón día malo y día bueno, pero lugar malo para mi corazón no hay. Lugar para el día bueno tiene que haber en mi corazón. Quiero que cierres tus ojos y levantar las manos y será: este es el mejor domingo de mi vida porque estoy en la presencia del Altísimo Dios. Aleluya. Este es el mejor domingo. Tenemos que prepararnos. La palabra de Dios nos enseña cómo prepararnos. Me encanta la manera que la Biblia nos enseña. Tenemos que preparar para ver lo que Dios hará hoy. ¿Cuántos están preparados? Amén. Levante las manos. Dígale a tu hermano: prepárate para ver cosas maravillosas. Dígale a tu hermano: prepárate para ver la prosperidad. Dígale a tu hermano: prepárate para ver tus hermanos salvos por Jesús. Prepárate para ver la empresa crecer. Prepárate para recibir más llamadas en tu empresa, más pedidos. Prepárate, aleluya, para crecer más. Prepárate para recibir más clientes. Prepárate, aleluya, limpia más la casa para que lleguen más muebles nuevos. Prepárate para recibir cosas más grandes. El día es el día que el Señor me hizo. Usted es una hija de Dios, hermano. Usted es un hijo de Dios. Tengo que prepararme. Esto el Señor siempre me habló y me habla. Yo soy una persona que cuido mucho las cosas de Dios, porque si yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se ocupará de mí. Y yo tengo que despertarme y mirar las cosas. Hay una solución en esta mañana. Hoy no es un día: pastor, estoy cansado. Isaías 40:30. Lo que esperan del Señor tendrán nueva fuerza. Levantará alas como las águilas, correrán y no se cansarán. El Señor está aquí en esta mañana. Tú puedes adorar en espíritu y en verdad. Debemos prepararnos para ver días y tras días gloria del Señor. Dios nos habla. Libro de Deuteronomio, abran su Biblia en el libro de Deuteronomio 30, capítulo 30 y 11 al 16. El Señor nos tiene momentos gloriosos. Y quiero que lean, por favor. Quiero que escuchen lo que Dios tiene para tu vida en esta mañana. Yo sé que este mensaje va a llevar a ser diferente. Usted que trabaja, hermanos queridos, manejando, usted que tiene trabajo en viaje, nunca abre una puerta desanimada. Abre la puerta diciendo: este es el día que hizo el Señor. En el verso 11, cuando todos digan amén. Porque este mandamiento que yo ordeno hoy, más una vez, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil, ni está lejos, no está en el cielo, para que diga: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y no lo traerá y no lo hará oír para que cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que diga: ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga, para oír, a fin que cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que cumplas. Mira lo que el Señor te dice: mira, yo te he puesto delante de ti hoy, diga conmigo, hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces delante de mí hoy está ¿quién? La vida y el bien, la muerte y el mal. Yo tengo el poder de escoger. Se da cuenta que el Señor dice: todo lo que Dios te da no es difícil. El problema está en mis ojos.
El problema está en mi corazón. El problema está en mi mente. Y la palabra de Dios dice, porque yo te mando hoy, Dios, diga a tu hermano, Dios te está hablando ahora, diga, Dios te está hablando ahora, porque yo te mando hoy que ames a Dios, que andes en su camino, que guardes su mandamiento, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, el cual entrará para tomar posesión de ella. Dios tiene bendición para ti hoy. Levante la mano y diga, yo voy a recibir mi bendición. El Señor me dijo esta mañana para que te digas que nada es difícil, nada está muy lejos de ti, no está al otro lado del mar. Lo distante en la presencia de Dios se acerca, lo difícil en la presencia de Dios se alcanza. Aleluya. El Señor me dijo, dígale a la iglesia que se prepare para la gran victoria, que levante las manos, cierre tus ojos y prepare tu corazón en esta mañana. Yo no sé cuál es el pedido de tu corazón. Yo no sé cómo de repente está este día domingo. Yo no sé cómo ha despertado, pero recientemente estamos 16 minutos de la hora de las 10 de la mañana. El día empezó y yo tengo todavía el poder de direccionar mi corazón en un día más glorioso. Tengo todavía el poder de levantar mis manos y decir, este es el día que yo voy a tener una experiencia con el amigo Espíritu Santo. Este es el día que yo tendré un encuentro con la gloria de Dios. Este es el día que yo voy a despedir la enfermedad de mi cuerpo. Este es el día que yo voy a declarar mi casa enteramente en las manos de Dios. Este es el día que yo profetizaré la prosperidad de mi empresa. Este es el día, aleluya, que yo profetizo la prosperidad de mis padres. Que tiene esa fe, digan amén. Aleluya. El día depende de cómo yo le dé. Interesante es que hay momentos en nuestras vidas que pensamos que existe un día especial. No, todos los días es especial. Amén. Dígale a tu hermano, todos los días es especial. Todos los días. Vístate bien todos los días. Hoy es lunes, voy a colocar la remera más fea. Hoy es lunes mismo. No. Viva la vida como fuese el último día de tu vida. Ame como fuese el último amor de tu vida. Trate a la gente como fuese el último trato de tu vida. Todos los días es el día que hizo el Señor. No permita que el diablo tome dirección de tu día. No permita que la maldad tome dirección de tu vida. No abre la puerta, la ventana para las murmuraciones. Abre la ventana para la bendición que Dios está trayendo. Cuando nosotros entendemos que no hay día especial, que yo hago el día diferente uno del otro. Esto es lo que creo que los hermanos entienden. Que Dios me preparó para poseer, para que el día sea gozoso. Convierto mi corazón en un lugar de gozo. Convierto mi día en un lugar de alegría. Tengo el poder para hacer eso. Tenemos que entender. Quiero decirle que tenemos en nosotros el Santo Espíritu de Dios que nos ayudará a saber tratar cuando estáis por un trabajo y cuando estáis desesperados, cuando las cosas no están yendo como tú pensabas. Te tengo un secreto. Agache tu cabeza y dígale, Señor, este es el día que tú hizo y yo profetizo que las puertas se abren. Señor, yo digo en el nombre de Jesús que el Señor, que vengan los clientes, profetiza sobre tus proyectos.
algunos proyectos que todavía han de llegar. Este es el día que hizo Dios y usted tiene que gozar y entender que todo lo que Dios tiene para ti, nadie arrebatará de tus manos. Tú tienes que poder. ¿Qué voy a hacer, pastor? Tengo que ver diferente las cosas. La palabra de Dios dice, nos gozaremos. La pregunta que te tengo, ¿cómo han tratado el día? Si esta mañana estoy segurísimo, si yo pongo un bolígrafo en tus manos y un papel blanco y te le digo, hermano, escríbame durante todo este 11 meses, los días malos, tal vez va a faltar un cuaderno de 100 hojas, te va a llenar todo. Porque tal vez uno va a decir, este año fue un año muy difícil. Fue el año que más sufrí, el año que más yo trabajé, el año que gané tanto y no aproveché nada. Este año no tuvimos vacaciones, este año no pude visitar a mamá, este año fue un año que nunca estábamos mal. El problema es que yo vi, hubo años peores. ¿Saben quién fue el año peor? Cuando tú no estabas con Cristo y tú enfrentabas la vida sin Cristo. El peor año de tu vida fue el año que tú estabas lejos de Dios, extraviado, tal vez separado de la santidad de Dios, estaba como hijo pródigo, con bebidas en tus manos y apedreando tu vida y Satanás queriendo llevarte, pero la mano de Dios estaba sobre ti porque tú eres promesa de Dios. Y yo traigo una palabra de Dios para esta mañana. Y quiero decirle que el proyecto de Dios que tú te goces mientras vivas. Amén. Seas feliz. Agarra la mano de tu familia que está a tu lado y dígale, Dios quiere que nos gocemos. Dios quiere que nos gocemos. Mira los ojos de tu esposo, de tu esposa y dígale, vamos a cumplir la Biblia, vamos a gozarnos. Dice, nos gozaremos. Para de mirar al vecino, para de quebrantar los ruidos del otro mundo. Esto no te incumbe. Hay veces en casa, mi esposa me dice, escuchaste, le dije, no al lado del vecino, deja a los vecinos, vivamos nuestras vidas. Porque lo que está dentro del muro es lo que Dios guarda, lo que está al lado no sé. Esto ya es el problema de aquellos. Cada uno recoge para sí lo que Dios quiere. Yo te traigo una palabra. ¿Quieres renovar tu casa? Renueva. Dios ya te dio que usted dice, yo no puedo, por eso hasta ahora está bien Victoria el portón y la casita del perro. Porque tú dices que tú no puedes. Pero yo te traigo una palabra. Tú puedes. Digan amén. Diga, yo puedo, conquistaré. Diga, levanta la mano y diga, conquistaré. Tú serás cada día el mejor padre. Tú serás cada día el mejor patrón, la mejor patrona. Tú serás cada día el mejor funcionaria. Tú serás cada día, aleluya, tu empresa Dios soplará en los vientos y será vista de lejos porque este es el día que hizo el Señor. Abre la puerta de tu negocio esperando no 3 clientes, multitudes. Díganle amén. Multitudes. Tenemos que gozarnos. Aleluya. El Señor tiene cosas grandes. Eso, miren, escuche lo que el Señor me dijo esta mañana al despertar. Me dijo Dios, dígale a mi iglesia, el Señor quien lo ha hecho y Él planea cosas grandes para ti. Dios quiere, cuidará de ti hoy y nosotros nos vamos a caer jamás. Vienen tentaciones, Dios nos guardará de las tentaciones. Seremos probados todos los días, mas no podemos realmente nosotros desprendernos de Dios. Porque la Biblia dice en Corintios, primera carta de los Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de aquel que puede resistir,
sino quedará juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Aleluya. Si hay una tentación, Dios te dará resistencia. Si hay una prueba, Dios te dará soporte. Este es el día que hizo Dios. Cuando tenés una consulta, diagnóstico, examen para el hospital, no te vayas como un paciente derrotado, te vayas como una sierva de Dios para el resultado positivo. Eso es lo que Dios me dice. Cambia tu día. Vea el problema. Usted vio muchas cosas que no debe ver. Cierre tus ojos y por la fe mire la victoria. Aleluya. Aleluya. El problema no es el lugar, el problema está en mis ojos, en mi corazón. ¿Cuántas personas que dicen, yo no me hallo mal en este lugar, quiero mudarme? ¿Cómo quería vivir en este barrio? Está mirando en un barrio equivocado. El problema, hermanos, está como yo veo las cosas. Me acuerdo, leí un libro en una ocasión de un hombre que tenía una hacienda muy grande. Se sentía muy solo. Un día dijo a su esposa, no me hallo más. Vamos a vender nuestra hacienda, vamos a vender la chacra y nos mudaremos en una ciudad. Entonces vendió por un precio muy bajo. Y un día consiguió comprar una casita bien en el corazón de los vecinos, donde había borrachos, donde había gente que gritaba, donde nunca nadie duerme. Y un día él angustiado agarró su autito y se marcha. Y pasó por el lugar donde él vivía y comenzó a empezar a mirar todo lo que él tenía, hectáreas y hectáreas lleno. Y empezó a llorar y dijo, ¿cómo que puede que yo nunca pude ver lo que yo tenía? Y muchas veces eso pasa en nosotros. La cosa más linda de tu vida está ahí a tu lado. Mírale, este va a ver tu esposo, tu esposa, tu familia. Este es el día más lindo que hizo Dios. Disfrute con tus hijos, porque mañana se van a casar, se van. Y tal vez va a ser día, va a haber recuerdo. No vive del recuerdo, viva del presente. Aproveche el cariño de tu familia. Aproveche el cariño de Dios, agárrense las manos y diga, nos gozaremos, nos alegraremos este día. No es mañana, no es poder para el día de Navidad y de nuevo, es hoy. Gózate hoy en la presencia de Altísimo. Para orar, tenemos que establecer el tono del comienzo del día. ¿Qué palabra voy a usar para despertar? Buen día. Estoy viendo el día bueno. Bueno será el día. No te olvides de eso. Si tú te despiertas primero, antes de colocar tu pie en el suelo, llama al Espíritu Santo, dígale, buen día Espíritu Santo. Antes que abra las puertas, levante los ojos, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Hoy va a ser un día espléndido. Será un día exitoso. Voy a trabajar, voy a ser muy productivo. Hoy voy a reservarme para cantar. No siento la fuerza, entonces ores a Dios. Aleluya. Usted va a ver que las cosas van a ser diferentes. Deja tu mente que pueda rebobinar a las cosas positivas. Comienza a llamar las cosas
poderosas de Dios. Escuche lo que quiero explicar. Corintios 4, 16, 17, versículo 4, 2 de Corintios dice: por tanto, no desmayemos antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando. Hay muchas cosas que se desgastan. El interior se renueva día en día. Yo puedo acostarme muerto, molido, pero antes de nacer el sol, Dios ya te renovó una nueva persona. Levanta tu mano y diga amén. Colócase sobre sus pies. Y quiero que te prepares para el día espléndido. Aleluya. Tengo algunas preguntas que yo anoté aquí que quiero hacer. Y la pregunta es: ¿cómo será este día? Este día solo vivirá según como lo definen con tus labios. Será oscuro, así como confiesas. Será derrotado, así como confiesas. Será fracasado porque tú lo creas. Será triste porque tú viste primero la tristeza antes que la alegría. El salmista declaró esto, dice: ese día yo no lo hice. Usted no proyectó este día. Usted no diseñó tu sueño. Dios te hizo el día. Yo tengo mucho testimonio que puedo contarle a vosotros. Hay veces los obreros no me entienden, porque yo tengo una hermana que me dijo: pastor, difícil de caminar contigo, porque tu mente se va mucho más allá de lo nuestro. Le digo siempre que uno tiene que mirar con la visión de Dios y entender. Si Dios paró el sol para que Josué gane la guerra, ¿por qué Dios no puede alargar el día para que yo pueda cantar el himno de victoria? El problema es cómo tú ves el día. Primer día, el salmista dijo: este no es el día que yo hice. Este es el día que hizo ¿quién? ¿Quién hizo el día? Levante la mano y diga: el Señor hizo el día. Más fuerte: el Señor. Si el Señor hizo este día, entonces yo tengo que declarar: me gozaré. Levante la mano y confiese: me gozaré, me alegraré en Él. Diga más fuerte: me gozaré y me alegraré. Decídate hoy gozarse en el Señor. Decídate. No piense en las palabras que dice la gente de tu familia diarias. No abrigue en tu corazón el que te confesó el doctor allá atrás. Te dice: tú estás muy mal, tú estás enfermo. No viva ese día. Si tú estabas muy mal, no estaba hoy esta mañana aquí. Tal vez usted ya se sanó hace tiempo y tú no sientes, porque tú no le das oportunidad a la sanidad entrar en tu corazón. Una vez, mi hermano, siempre hay algunos roces en la vida. Y mi hermano se equivocó un poco y me retó bastante. Y después de algunos días me encontró y demasiado vergüenza. Yo le traté a él como nunca pasó nada. Y me dijo: pastor, yo necesito pedir perdón. Me doy ¿de qué? No por aquel día. ¿De qué? No, eso fue aquel día. Yo ni no me acuerdo más porque ya se fue. Estaba viviendo un día diferente. Yo no soy depósito de maldad. Soy templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué voy a abrigar la muerte si hay vida en Cristo Jesús? ¿Por qué voy a vivir el pasado si el presente es un regalo de Dios? Amén. Levanta la mano.
este día un día glorioso. Aleluya. Gózate, alégrate, decídete gozar del Señor. Decídete que este día sea una gran bendición. Quiero que te acerque a tu hermano, así como me acerco al hombre de Dios. Abrázale y dígale, vamos a hacer una bendición todos los días. Aleluya, vamos a hacer bendición todos los días. Aleluya, vamos a hacer bendición todos los días. El Santo de Israel se encuentra en medio nuestro. Aleluya. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Quiero que salga de tu asiento y márchate al frente y diga, me voy en busca de un día mejor, porque hoy decido hoy de hacer de mi día un día de tu Dios. Acércate a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Abrácense en esta mañana y oren juntos en esta mañana. Reciba esta victoria, reciba esta gracia, reciba esta mañana la presencia única del amigo Espíritu Santo. Profetice. Dios te está bendiciendo en esta mañana. Dios está abriendo puertas esta mañana. Dios está sanando esta mañana. Dios está rompiendo cadenas esta mañana. Dios está derribando murallas esta mañana. Aleluya. Dios está reprendiendo enfermedad de tu cuerpo. Dios está reprendiendo en esta mañana todo lo mal de tu camino. En el nombre de Jesús.